porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Muy buenas tardes, señores. Estamos felices. Hoy es miércoles 11 de abril. Un nuevo día, nuevas oportunidades y vamos a hacer las cosas correctamente y lo que estamos haciendo bien, vamos a hacerlo mucho mejor. En Crónicas de Salud, se place saludarle, como todos los días, por su fiel seguimiento, nos escucha, nos llaman y nos informan su sintonía y nos dicen que en qué estamos haciendo las cosas bien y las cosas que tenemos que mejorar también. E inclusive nos proponen los temas de interés que a ustedes le llama la atención. Nosotros estamos para servir. Nos encanta promover la educación y prevenir enfermedades. Como la salud influye en muchos ámbitos de la sociedad, inclusive en la parte estructural y funcional de los hospitales, tenemos hoy un tema de suma importancia que quiero que estén atentos, que lo escuchen y para que podamos entenderlo todo, porque permítame decirle que para mí también es un campo un poco desconocido. Para mí todo era lo mismo y se trabajaba de la misma manera. Y hoy el arquitecto Herlit Valenzuela nos va a hablar de un tema que está en boga porque nuestro presidente quiere inaugurar muchos hospitales, inclusive en lugares paralelos están haciendo el trabajo de construcción, están remodelando con el llamado 911 en la parte del Cibao, la zona norte de nuestro país, que se está haciendo un hermoso trabajo y que vemos que es de importancia. Pero vamos a hablar qué papel juega un arquitecto y por qué es que debe tener la especialización en habilitación hospitalaria para hacer un mejor servicio y potencializar lo que es la parte económica y estructural del lugar donde se va a construir. ¿Cómo está usted, arquitecto? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno que haya sacado un tiempecito como para compartir con nosotros tan importante tema. Es un tema un poco conocido porque tenemos entendido que en el país no hay maestría a la cual se dedique a la habilitación hospitalaria. Sí, claro que sí. Aún todavía ninguna universidad aquí ha decidido iniciar un programa de capacitación en base a los hospitales. Así que esperamos que con este auge de la construcción de hospitales, ahora iniciemos lo que es buscar la manera de estandarizar los hospitales, que no solamente es infraestructura, sino también procesos. Sabemos que el área médica es importante en lo que es sanidad, hospitalización y demás. Pero, señores, ¿qué tan importante es saber y conocer, hablando de infraestructura y de la parte estructural del organismo salud, para al momento de elegir un profesional que te construya? ¿Y por qué no elegir cualquier arquitecto? Queremos que usted nos diga la importancia de tener vamos a decir, el conocimiento a la hora de construir. Bueno, mira, lo primero que debemos aprender a entender el hospital. El hospital es un edificio bastante complejo porque es un edificio que dentro de él funcionan diferentes especialidades, diferentes sistemas que deben prestar un servicio de una manera eficaz y eficiente, donde el hospital históricamente ha jugado un papel en la sociedad, no solamente como un símbolo metafórico de lo que es la vida, la muerte, sino también como un símbolo de la supervivencia. Entendemos que al nacer, automáticamente, tarde o temprano, vamos a morir. Sí, claro, esa es ley de vida. Esa es ley de vida. Pero el ser humano aún se niega a aceptar esa ley de vida. Ese postulado. Nadie quiere morir. Entonces, el hospital representa para la sociedad el instinto de supervivencia. Por eso es que dentro de los estados, uno de la exigencia que mayormente la población realiza es la salud. Por eso que es tan importante el papel social que realiza el hospital
dentro de determinado lugar, de determinado país. Ya con respecto a la pregunta que me hiciste dicen que para poder entender un sistema complejo debemos asimilarlo, estudiarlo dentro de un mismo sistema complejo. Entender el hospital, lo primero que debemos saber es que el hospital es un sistema complejo y que para poder entenderlo y reorganizarlo debemos entender cómo funciona ese sistema. Entonces, en la actualidad, diría que nuestro país está envuelto en la construcción de una gran cantidad de hospitales, pero el papel del arquitecto como proyectista, y específicamente un arquitecto que conozca el hospital, no solamente desde el punto de vista funcional o ergonómico de los espacios, sino también entenderlo desde el punto de vista funcional de los procesos y de la gestión que se realiza dentro de él. Entonces usted me está diciendo en esa explicación clara y concisa, es complejo construir hospitales. No es igual que una casa que usted dice, bueno, yo quiero una casa bonita, que se parezca a un valle o una llanura y que esté en una montaña. En un hospital, claro que sí. En un hospital nosotros tenemos que tomar en cuenta varios trabajos investigativos. O sea, ¿a qué público usted va a presentar servicio? ¿Qué tipo de servicio usted va a desarrollar en ese hospital? Nosotros dividimos los hospitales en primer, segundo, tercer nivel, cuarto y hasta súper especializado en países desarrollados. Y hacen un trabajo de campo donde visualizan cuál tipo de paciente va a recibir. La gente se confunde. Cuando hablamos de tipo de paciente, no hablamos de la parte económica, sino la parte necesidad funcional. O sea, ¿qué necesidad tiene esa población para que sea de una manera funcional y podamos hacer una buena labor y estrategias adecuadas en cuanto al ámbito de salud? Así que usted nos dice que al ser compleja debe haber un grupo multidisciplinario, entre ellos los ingenieros ingenieros y arquitectos, porque las obras por lo regular se le presta a un ingeniero civil. Mira, lo primero que debemos entender es lo siguiente. Una cosa es la construcción del hospital y otra cosa es la planificación del hospital. Ya la construcción del hospital dentro de todo el proceso es, vamos a decir, junto con la habilitación o el equipamiento, es la parte posterior. Antes de eso se juega un sinnúmero de recorrido que va desde el plan estratégico que realiza el promotor, el Estado, hasta el papel que se realiza el arquitecto junto con un equipo sanitario. Porque recuerda que el hospital, así como ha venido en diferentes épocas evolucionando, también cada día más intervienen profesionales de distintas ramas. Ya hoy en día el hospital no solamente es el hospital de los médicos, sino hoy en día es el hospital de los procesos médicos. Claro que sí. Esa es la medicina del futuro, la tecnomedicina. Totalmente. Hoy en día en un hospital nos podemos encontrar con un gastroenterólogo, pero podríamos en un hospital encontrarnos con un científico nuclear. Entonces, o de nanotecnología que está en boga. Ya estamos hablando de 3D, 4D, utilizar órganos, reproducirlo como si fuera una impresora. Entonces, cada una de esas características de las diferentes ramas o diferentes áreas que intervienen en el hospital, o las diferentes, llamémoslo así, procesos científicos o ciencia, tienen sus propios condicionantes, sus propios requerimientos. Entonces, ahí entra el papel del arquitecto que debe traducir la información de cada área del hospital, organizarlo en un proceso lógico y secuencial para que el paciente pueda ser ingresado de una manera, podríamos decirlo, mucho más factible para él. Entonces, ahí entra el papel del arquitecto, pero no solamente del arquitecto, sino también del equipo, el equipo que se encarga, el equipo sanitario que se encarga de organizar el hospital. Porque recuerda que hoy en día tenemos diferentes tecnologías. Como te dije al inicio, el hospital es el edificio más tecnológico de la ciudad, pero también es el edificio más contaminante de la ciudad. Así es. Es un edificio que a la vez te da salud, pero en un mal manejo de los procesos, tú también te puedes enfermar ahí mismo. Sí, es un agente contaminante. Y, arquitecto, vamos a hacer un corte comercial. Tenemos compromiso. En breve regresamos. Señores, mantengan la sintonía
y vamos a hablar de construcción y edificación hospitalaria, cuál es la importancia, y vamos a hacerle varias preguntas a nuestro arquitecto ahora que estamos en construcciones y estamos inaugurando hospitales. Nuestro señor presidente ha hecho una grata labor y vamos a verificar y vamos a tomar los diferentes enfoques, así es que no se muevan, mantengan su sintonía. Para consultas con la doctora Limni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. CDN Radio te informa y te emociona. Hoy te hablaré de quién soy. No soy autista, tengo autismo. Soy igual que tú. Tengo sueños. Tiene esperanza. También sienten amor. Puedo trabajar y me gusta lo mismo que a ti. Cambiemos la forma de ver las cosas para que las cosas cambien de forma. Acompáñanos el domingo 22 de abril a las 8:30 de la mañana en el Jardín Botánico. Ven y cambia la forma en que nos ves. En este mes, descubre el 2+1 que tenemos para ti en tu farmacia preferida. Esbel, rebaja sin sacrificios. Para más información sobre las farmacias participantes, visita nuestras redes. ¿Sabías que Inmediat N previene de un embarazo no planificado después de una relación sexual no protegida? Inmediat N es efectivo si lo tomas dentro de las 72 horas que siguen de una relación sexual sin protección. Inmediat N, anticonceptivo oral de emergencia, disponible en tu farmacia favorita, un producto de calidad Profamilia. Consulta a tu médico. Top Láser presenta Belleza al Día. El exfoliante ayuda a eliminar las células muertas de la piel que pueden acumularse en la capa superior y causan una piel sin brillo y poros obstruidos. Top Láser presentó Belleza al Día. Top Láser es un nuevo concepto de dermatología y medicina estética. Contamos con las más avanzadas tecnologías y técnicas en el área de rejuvenecimiento y láser. En Top Láser deseamos que te veas radiante, porque cada persona es única y diferente. Es por eso que te ofrecemos soluciones estéticas para cada necesidad, teniendo en cuenta tu ritmo actual de vida, con servicios y planes diseñados para lograr cambios espectaculares y armónicos. Visítanos en la calle Manuel Enríquez, esquina Cub Scout, número 16, Naco. Teléfono 809-793-6363. Llama ahora para saber nuestras ofertas de temporada. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CDN Radio. Te informa y te emociona. La obesidad es la nueva pandemia del siglo. Recuerda que debe de ser tratada por médicos certificados, dígase cirujanos bariátricos o endocrinólogos en tal caso. Hasta una nueva cápsula de salud, se despide el doctor Yángel Núñez, cirujano bariátrico. Noticias de salud. Santiago de Chile, los casos de VIH-Sida han aumentado en Chile en un 96% entre los años 2000 y 2017, desde 2.968 a 5.516 casos. Incremento que muestra que el contagio está fuera de control, según Alejandro Afghani, infectólogo y director del Centro VIH del Hospital de la Universidad de Chile, Alejandro Afghani. Las cifras correspondientes a un estudio realizado por la citada unidad académica demuestra que el VIH-Sida está totalmente fuera de control y que como país hemos tocado fondo, precisó el experto en declaraciones al vespertino La Segunda. Los números apuntan a que hay por lo menos 40,000 personas infectadas que lo desconocen, advirtió. Los datos superan los estragos por el Ministerio de Salud el pasado diciembre, que daban cuenta de un aumento del 66% en el periodo indicado.
Consúltanos. Comunícate al 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior, libre de cargos, 809-200-7777. Bueno, y como dijo la doctora Valenzuela empezando el programa, hoy es miércoles 11 de abril y acá en República Dominicana es Día Nacional del Café. El 11 de abril se celebra en República Dominicana el Día Nacional del Café en honor a uno de los productos más importantes de la industria agrícola del país y la industria cafetalera por su incansable labor. El café es una bebida elaborada de las semillas tostadas y molidas de las plantas de café que son cultivadas en países tropicales y subtropicales, principalmente en América Latina, el sudoeste de Asia y África. El café es una de las bebidas más populares del mundo y puede ser preparado o presentado en una variedad de maneras. El café es un importante producto de exportación, ya que la industria mueve en la actualidad $70,000 millones al año. Señores, regresamos. Vamos a recordar algo súper interesante que nosotros estamos apoyando. Es la caminata. Caminemos juntos este próximo domingo 22 de abril en el Jardín Botánico a partir de las 8:30 a.m. por los niños con autismo. Aporta con una módica suma, que es el costo de la camiseta para la caminata, de solo 500 pesitos. Démosle color a su vida y a la nuestra. Dale color a mi vida. Eso está elaborado por la Fundación Manos Unidas por el Autismo, por el @porautismo. Invita también la Fundación Manos Unidas por el Autismo, que el teléfono para sus contactos son 809-595-3163, 809-544-4258. También pueden llamar a Padre Luchando por la Inclusión, 809-756-1009, 829-875-7407. Vamos a estar todos este 22 de abril en el Jardín Botánico. Vamos a darle color a su vida y a la nuestra por aquellos niños que viven con autismo. Continuamos con el tema del día de hoy. Les comentábamos que está con nosotros un arquitecto, Herly Valenzuela, y nos está hablando de un tema súper importante. Ingeniero, ¿cómo ha evolucionado lo que es la construcción en el ámbito hospitalario? Bueno, mira, hablar de la evolución del hospital, tendríamos que irnos a siglos de evolución. No cabe mencionar desde la época de tanto de los Asclepiones, los Valetudinarios romanos, sino yéndonos un poco más al siglo I, cuando empezó lo que podríamos hoy en día llamarlo como un hospital, que es cuando, ya sea por órdenes religiosas de las parroquias, de las abadías, se inicia con una infraestructura, llamémoslo un poco definida para su época, que era integrada junto con los centros religiosos, y que el motivo de su estadía era específicamente el del hospital. El término hospital viene del concepto de hospitalidad, que significa como hospedar. En esas épocas, en los primeros siglos, específicamente previo al Renacimiento y al Barroco, el motivo de los hospitales no era nada más ni nada menos que hospedar. Ahí recibían desde los enfermos, sobre todo los enfermos ladrones, psiquiátricos, los ladrones y los que utilizaban. Todo el que era desechado por la sociedad de una manera u otra, terminaba en ese lugar. Como la necesidad social en ese momento, o el concepto de sanidad en ese momento, iba muy de lleno a la divinidad, a Dios. Por eso se podría ver en ese entonces que las parroquias, las abadías, tenían su hospital, lugar donde hospedaban, pero tenían de entrada
lo que eran altares y centro de adoración, porque el concepto de la medicina religioso. Era totalmente religioso. Ahora, una vez en el Renacimiento y en el Barroco es donde se inician dar algunos pasos de lo que hoy llamamos el hospital que nosotros hoy conocemos, que es donde ya no solamente se ingresaban las personas desechadas por la sociedad, sino también que ya tenía un mayor auge en base a la parte curativa. En el transcurso, ya en esas épocas, el peso específico del hospital o la organización del hospital era muy simple, porque era solamente una gran sala donde estaban de ambos lados acostados los enfermos. Ya con el tiempo empezaron a segmentarlo porque se dieron cuenta de la fácil transmisión de enfermedades y empezaron a poner un área de mujer, en ocasiones ponían de hombres y así fueron segmentando. Ya en esos primeros siglos, a medida que la ciencia iba avanzando, que la tecnología, lo que podríamos llamar como tecnología, sino también por los descubrimientos científicos que venían, descubrimientos que podríamos agradecérselo a Leonardo da Vinci y esa gente, cómo pudieron estudiando en la parte anatómica. Una vez esos escritos y esos estudios que realizaron empezaron a evolucionar la medicina, y como la medicina o la ciencia médica empezó a evolucionar, también el hospital empezó a evolucionar. Pero no yéndonos muy lejos, ya al final del siglo XVIII, el siglo XIX, específicamente en el siglo XIX, la ciencia médica tuvo una ruptura bastante importante, y es con la aparición de la anestesia, con la aparición de tecnología para la parte radiológica, entre otras. Que se lo agradecemos a Kodak. Eso sí, enfermó a su esposa, porque a ella era la que le daba todas las radiaciones. Una manera de método científico, probar su teoría con su esposa. Bueno, agradezcámosle a la esposa también. Y no se le agradece, ¿verdad, Jonathan? Tienen que agradecerle, ella fue la que se expuso. El caso es que una vez esos descubrimientos médicos, también el tema de la penicilina, empezó a configurar el hospital de una manera diferente, porque ya el hospital empezó a tener mucho más peso. Ya no era solamente un lugar donde venían cualquiera, persona desechado por la sociedad, sino ya estaba teniendo un mayor énfasis en lo que es la sanidad. Y como consecuencia, a medida que empezaron por medio de la cirugía y la anestesia, entre otras especialidades que poco a poco se fueron ingresando en el hospital, ya que al inicio solamente eran dos: la medicina interna y la cirugía. De esas dos fue que fue evolucionando cada una de las demás especialidades médicas, y a medida que cada vez que ingresaba o se descubría o empezaba una nueva especialidad médica en el hospital, tenían que buscarle un espacio. Llegó un momento dado que en el hospital habían, tanto en el siglo XIX específicamente a mediados, habían tantas especialidades que venían como resultado de ellas, que empezó a convertirse en un caos el hospital. Porque cada una estaba organizada de una manera poco práctica. Y es por eso que se empiezan, a partir de ahí se inicia lo que es la organización de los hospitales, específicamente en base a un proceso, donde cada una de las especialidades o de las áreas médicas podría ocupar un lugar en su espacio con su propia característica, sin interferir y afectar a las demás. Podríamos mencionar ya en el siglo XX, específicamente en los años 30, que todavía el hospital tenía un peso muy poco, muy poca área, muy pocas subdivisiones, porque todavía se mantenía en base a la medicina interna y en base a la parte quirúrgica. Exacto, la cirugía. Solamente se dividía en dos. Solamente esas dos. Ahora, para esa época, el peso, la característica que tenía el hospital era mucho más simple. Pero a medida que ya en los años 60, en los años 80 y específicamente en el año 2000, ya en los años 70 y 80, el hospital empezó a tener una revolución, a lo que llamaríamos el inicio de lo que sería el hospital que hoy llamamos el hospital moderno.
Ya en los años 70, los años 80, por ejemplo, en los años 60, aparecen derivados de la medicina interna, como la urología, la gastroenterología y cada una de ellas. Y cada una de esas especialidades venía con sus propias características. Y sus necesidades. Y sus necesidades. No es lo mismo un consultorio de gastro que un consultorio urológico. Es el detalle. Ahora, una vez en los años 80 que ingresa lo que es la imagen, y también los años 70, donde ya la cirugía no es una cirugía general, sino también se divide de la traumatología, el hospital empieza a recibir lo que es una complejidad mucho mayor. Ya para el año 2000, que fue el último proceso que se registra de los hospitales, donde ya por las tecnologías que estaban ingresando, por los cambios que venían sucediendo, ya el hospital se estaba haciendo mucho más complejo. Entender cómo a medida que va pasando el tiempo, el hospital va recibiendo nuevos procedimientos, nueva tecnología. Eso cada día más lo que va aumentando el peso, el tamaño de un hospital. Por ejemplo, se dice que en el año 2000, 1 metro cuadrado de hospital por cama andaba aproximadamente entre 90 y pico. Hoy en día el metro de hospital por cama anda en 200 metros. O sea, si tú quieres calcular, tú dirías, bueno, si tengo tanta cama, el hospital va a tener tal tamaño, 200 Exacto, metros cuadrados. Exacto, que tú puedes calcular directamente proporcional. Necesito 500, por ejemplo, aquí hay un centro muy famoso, tiene 300 camas, el Darío Contreras, más. 300 camas. Entonces, ¿cuántos metros tendría que tener el Darío Contreras para esas 300 camas? Entonces, si es en base al peso específico de un hospital actual, son 200 metros por cada cama. Entonces, ya tú entiendes. O sea, que hablaríamos de 300 por 2, son 6.000 metros. No. Si tú calculas, sería 300. ¿Cuántas camas que tiene? 300. 300 por 200. Te estaría dando 60.000 metros. ¿Tú estás oyendo, Roxy? Entonces, solamente para el área de hospitalización. No, estamos hablando sería de para el total. ¿Para el total? Para el total. Ok. Porque recuérdate algo, que hoy en día ya, específicamente en el año 2000, empiezan a haber acuerdos de organización donde ya el hospital de una manera muy práctica está organizado en diferentes plataformas. Se empezó a organizar lo que es la plataforma de hospitalización de hotelería. Tenemos organizada lo que es la parte plataforma de los servicios clínicos. Lo que pasa es que son diferentes plataformas que dentro de ellas están ingresados un sinnúmero de especialidades. Desde el inicio teníamos la hospitalización, que eso fue de lo que vino en todo el proceso del inicio, pero luego ingresa, a medida que la ciencia va avanzando, ingresa la parte quirúrgica, procedimiento, la parte todo consultoría. Todo lo que tiene que ver con lo clínico. Ingeniero, tenemos una llamadita. Perdón, arquitecto, que me ahorcan. Buenas tardes. Buenas. Sí, a sus órdenes. Sí, la pregunta es, antes cuando visitábamos un hospital, observábamos que diferentes facultades, diferentes enfermos con diferente especialidad estaban juntos. ¿De qué manera han venido beneficiando los hospitales ahora los arquitectos hospitalarios o la carrera que se ha organizado ahora a los hospitales, que si ya están separados, por ejemplo, oncología en un lado, con las diferentes áreas están separadas, y de qué manera benefician al enfermo? Esas divisiones. Ingeniero, una preguntita que le hace un oyente. Gracias por llamar. Pero no te puedo decir abuso de confianza. Ingenioso del diseño. Arquitecto, señores, arquitecto, esto es increíble. Exacto, por eso el pequeño cruce, arquitecto. Bueno, mira, con respecto a las segmentaciones, hoy en día ya están muy, muy delimitadas. Antes es cierto que había muchos problemas. Estoy hablando del hospital ideal, no podemos llevarlo a un hospital específico, porque aquí en el país hay muchos hospitales, algunos podrían cumplir un poco más, otros a lo mejor no tanto. Y que existen esas teorías y estos protocolos. Y aún existen esos problemas. He visitado hospitales, hace un tiempo visité un hospital donde no hay ningún proceso específico, o sea que no está delimitado. No, o sea, tú en la urgencia tienes la parte quirúrgica ahí dentro. O sea, que debería estar en plataforma totalmente diferente para evitar las transmisiones
de las bacterias. Intrahospitalaria. Intrahospitalaria. Bueno, el caso es que lo ideal, y es lo que hoy en día ya se ha llegado a acuerdo en las segmentaciones de cada área del hospital, es que si antes había lo que es la hospitalización, hoy en día la hospitalización está subdividida. Está hospitalización polivalente. Dentro de la hospitalización polivalente, ¿qué significa polivalente? Es como mucho más general, no es tan especializada. La hospitalización, hay hospitalizaciones ya mucho más especializadas, que por ejemplo un centro puede tener un área de hospitalización coronaria, para decirte algo, quirúrgica específicamente. Súper especializada. Súper como especializada, neuro. claro que sí. Ahora, la polivalente, que es la que más abunda en nuestros hospitales, está también segmentada, porque tenemos lo que son las unidades de críticos, o la unidad de cuidado intensivo, tenemos las áreas de aislado, tenemos la hospitalización pediátrica, y hay centros que ya están incorporando también, por lo menos en nuestro país, lo que es la hospitalización psiquiátrica. Sabes que el tema de lo psiquiátrico era un poco complicado. Complicado y muy excluyente. Tenemos otra llamadita, arquitecto. Ya no le voy a relajar porque sé que no le gusta. Buenas tardes, Crónicas de Salud. Sí, bueno, felicitaciones al arquitecto y el sistema de Dios que hemos tenido. Fíjese, aquí en la empresa donde trabajo, tenemos un grupo de empleados que esto ha generado una discusión aquí entre nosotros. Tenemos 4 preguntas en uno, que son 4 participantes que hay. Ya soy el vocero de ahí. Lo primero es que si en las habitaciones está contemplado un espacio para el acompañante del enfermo. O sea que si debe haber un espacio. Esa es una. La otra es que si existe alguna reglamentación según la cantidad de habitaciones y los parqueos que debe tener el centro. Otra cuál era, bueno, en el caso de los hospitales docentes, donde hay residencias médicas, y el salón debe tener algunas especificaciones también. La otra no recuerdo porque se fue del área. Bueno, si la recuerda puede volver a llamar. Ya tenemos 3 por lo menos antes. Si recuerda la otra pregunta, vuelva y llame, que lo escuchamos, claro que sí. Bueno, arquitecto, hay 3 preguntas, eran 4 y una no la recuerda el oyente. Bueno, mira, con respecto a la primera pregunta del acompañante, se supone que el hospital debe ser un centro humano. Cuando digo humano, debe tomar en cuenta no solamente la experiencia del paciente, sino también debe tomar en cuenta la experiencia que está viviendo los familiares del paciente. Yo sé que a veces es muy incómodo ir a un hospital, como muchas veces nos sucede aquí en el país, donde en la habitación tú tienes que dormir en el pasillo, porque no hay espacio para ti. Eso es parte de los problemas que yo entiendo que nuestro país debe mejorar. Los hospitales de diferentes países que van un poco mucho más desarrollados en su sistema de salud que nosotros, sí toman en cuenta, o es la recomendación que hay. Porque recuerda que una de las cosas de la medicina actualmente es, se recomienda los procedimientos con ayuda del paciente. Incluso es tan tal que los cuidados intensivos, la recomendación que hay hoy en día, que anteriormente el cuidado intensivo tú tenías a tu familiar acá y tú estabas totalmente excluido. Se ha demostrado por diferentes estudios que el involucrar a la familia durante el proceso de curación es más beneficioso y responde de una manera mucho más rápido y puede y mucho más adecuada. Entonces, eso dice que ya hoy en día la configuración que tenemos de nuestros hospitales aquí en República Dominicana debe ir cambiando. Pero para poder ir cambiando, debemos hacer énfasis en organizarlo, no pensando solamente en la construcción o en la infraestructura como tal, sino en toda la dinámica que se sucede dentro del hospital. Ya con respecto a los parqueos, sí hay reglamentaciones que dice por tanta cama, tanto... Mira, en el hospital todo es reglamentado y todo es parametrizado, vamos a llamarlo así. Te dice, bueno, mira, tú tienes tanta cama de hospitalización, eso te da un 5%, te da, tú debes tener quirófano, un 5%. Pero o sea, si yo tengo 300 camas, el 5% viene siendo, exacto, 1.5. Pero también te dice que si el hospital responde a tal población, un tanto por ciento multiplicado de la población debe tenerlo tú en cama.
pero esa cama te da los quirófanos, pero esa cama te da cuidado intensivo. Así que todo en el hospital es relacionado uno con otro, incluyendo los parqueos. Ahora, que muchas veces se cumple aquí es otra cosa. No hay ninguno que se cumpla, casi nunca. Entonces, y la otra pregunta, doctor, que dice que el cuidado a la hora de la contaminación intrahospitalaria. Mira, se dice con respecto al cuidado de evitar las bacterias o la contaminación intrahospitalaria, es un tema muy delicado, porque hay un 65% o un 70% que no es específicamente la infraestructura, sino es el personal asistencial. Se ha demostrado que la contaminación por el personal asistencial es más alta que el de la misma infraestructura. Hay más pacientes que se contaminan por un mal manejo de las enfermeras, que ponen la mano aquí, le ponen la mano a un paciente y no se lava la mano y van donde otro, a lo que una bacteria se meta por los aires acondicionados. Pero eso no quita que hay características que el hospital debe tomar en cuenta para aislar y evitar que se pasen bacterias de un paciente a otro. Tenemos que ir a un corte comercial, arquitecto. En breve regresamos y tenemos una preguntita que vamos a dejar para que vayamos pensando. Entonces usted dice que debe existir inclusive protocolo a la hora de elegir dónde va a colocarse el área de agua sucia y agua limpia. Todo en el hospital debe ser protocolizado. Usted nos va a explicar eso luego de esta pausa. Mantenga su sintonía, por favor. Para consultas con la doctora Limni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. Escuchas CDN 92.5 Santo Domingo Sur y Este y 89.7 toda la región del Cibao. Doctora Carla Quesada, ginecóloga obstetra colposcopista, ofrece medicina reproductiva, fertilización asistida e infertilidad, cirugías ginecológicas laparoscópicas. La doctora Quesada está en el Centro Médico Elohim Dominicana y en Semeraf, 849-356-0989. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presenta Importancia de evaluaciones ecográficas. El Doppler fetal se utiliza para detectar sospecha de sufrimiento fetal, embarazos de alto riesgo, estados hipertensivos del embarazo, preeclampsia, insuficiencia vascular uterina, infartación placentaria, entre otros. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presentó Importancia de evaluaciones ecográficas. Centro de Radiología Especializada CRESA, Santo Domingo. Es un centro de imágenes diagnósticas especializadas en poner al alcance de sus manos los últimos avances de la tecnología para el bien de su salud, con horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información de todos los estudios que realizamos, llama al 809-475-1621. Sigue nuestras redes sociales, CRESA Santo Domingo. Bavina Gold Mamá, suplemento para que la embarazada y la madre lactante le den a su bebé el mejor apoyo nutricional. Bavina Gold Mamá, contigo desde el embarazo y continuando hasta el periodo ideal de dar leche materna a tu bebé. Calidad suiza. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presenta Importancia de evaluaciones ecográficas. La sonografía en niños son utilizadas para detectar dislocaciones de las caderas en niños pequeños, fluido en una articulación con dolor de la cadera en niños, anormalidades en los músculos del cuello en niños pequeños con tortícolis, masas de tejidos blandos en niños y otras. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presentó Importancia de evaluaciones ecográficas. Hoy te hablaré de quién soy. No soy autista, tengo autismo. Soy igual que tú.
Tengo sueños. Tiene esperanza. También sienten amor. Puedo trabajar y me gusta lo mismo que a ti. Cambiemos la forma de ver las cosas para que las cosas cambien de forma. Acompáñanos el domingo 22 de abril a las 8:30 de la mañana en el Jardín Botánico. Ven y cambia la forma en que nos ves. Bájame la música. No todo es fiesta. Quiero decir algo serio. Supongo que tienes planes en la vida. Disfrutar tu juventud, estudiar, crecer, formar una familia, decidir cuándo tener hijos, entre otras cosas. Un embarazo no planificado puede transformarlo todo y cambiar tus metas. Planifícate y protégete con Perla, un anticonceptivo oral suave de alta seguridad que no altera tu ciclo menstrual. Pide las pastillas anticonceptivas Perla en tu farmacia favorita. Pastillas anticonceptivas Perla, un producto de calidad Profamilia. Consulta a tu médico. En este mes descubre el 2+1 que tenemos para ti en tu farmacia preferida. Esbel, rebaja sin sacrificios. Para más información sobre las farmacias participantes, visite nuestras redes. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CDN Radio. Te informa y te emociona. Estamos de regreso con Crónicas de Salud. Queremos recordarle que también en el día de hoy se está celebrando, hoy 11 de abril, el Día Mundial de Parkinson. Esas personas que viven con esta enfermedad. Nosotros hemos tenido invitados muy buenos que nos han dado cátedra de lo que es Parkinson, Alzheimer. El viernes pasado nos visitó el doctor José Cabrera, neurólogo, y que nos habló de epilepsia, señores. Es importante que aprendamos a cómo tratar, manejarnos y cuidar las personas que viven con Parkinson. También tenemos que recordarle que nosotros aquí en Crónicas de Salud cuidamos nuestro vehículo en un lugar con mucho prestigio, que tiene buenos servicios, están a la vanguardia de la tecnología, y ellos son AutoCare. Ellos nos dan mantenimiento en el área interna de nuestro vehículo, nos cuidan la piel del vehículo, le dan mantenimiento al motor. Tienen un tratamiento súper excelente en cuanto a ozono, señores, para que quede el olorcito rico, bueno, nuevecito de paquete. Te cuidan la parte externa de tu vehículo para que mantenga el color, ese colorcito nuevo y brilloso, y te dan el brillo y te enseñan a cuidar el vehículo. Desde gomas, el mantenimiento de motor, te lo limpian, te lo guardan y te dicen dónde tienes que ir a cuidar ese motor de acuerdo a la marca o el año. Esa gente sabe de todo. Vamos a recordar que AutoCare se encuentra ubicado en la calle Ramón Corripio, número 21 en el Naco, con el teléfono 809-566-0743. Yo cuido mi vehículo en AutoCare y se los recomendamos. Hoy tenemos como invitado al arquitecto Herly Valenzuela, que me quiere matar porque le dije ingeniero. Arquitecto, antes de la pausa estábamos conversando de la parte del área de desagüe. Nosotros tenemos la situación que somos muy creativos. El dominicano le saca la ventaja a muchas cosas de forma buena. Y tenemos una casa que queremos remodelarla para consultorio, para el área quirúrgica, inclusive estética, que es una rama que está muy observada, la parte plástica y estética en nuestro país. Y queremos verificar si esta casa es viable para una clínica de primer, segundo, tercer nivel, y no nos preocupamos por el área de desagüe. ¿Existe algún protocolo? ¿Cómo ustedes manejan esa parte? El tema de elegir el lugar para colocar un centro sanitario, hay mucha documentación en base a eso, está muy estandarizado. Se recomienda que no esté cerca de una cañada, se recomienda que no esté cerca incluso de áreas que son tóxicas. Pero con respecto a las aguas, tú sabes que el problema en nuestro país con las aguas es muy generalizado. Porque hay agua limpia y agua sucia. Incluso tuve la oportunidad de participar en una actividad donde se hizo un análisis, y esto es bien crítico, déjame decirte. Se hizo un análisis del consumo, del uso del agua potable que tenemos en Santo Domingo, y se llegó a la conclusión
que un alto porcentaje del agua que se utiliza, que se consume como potable en el Gran Santo Domingo, está contaminada. Y tú dirías, bueno, pero ¿y por qué? Bueno, hay un elemento básico, simple, y es que cuando se están haciendo las edificaciones, a la misma altura que ponen el desagüe pluvial, a la misma altura ponen la extracción de las aguas. Que o sea, cualquiera hace un pozo sumergible aquí, sí, sin el debido cuidado. Como la mayoría lo hace, o sea. Entonces, pero sin embargo, no manejan ni siquiera diferenciación de profundidad entre uno y el otro para que de una manera u otra esas dos tipos de agua, sucia y limpia, no se compenetren una con otra. Y el estudio demostró que un alto porcentaje, cuando digo alto, estoy hablando por encima de un 60 o un 65% del consumo del agua potable que tenemos está contaminada. Y ahí salió a reducir una gran lista de bacterias que hay en esa agua, que si uno la escucha se preocuparía. Se preocuparía, no tomaría agua, diría yo. No, porque se supone que de la potable tú evitas tomarla, pero por lo menos tú la usas para bañarte, tú la usas para cepillarte. Pero déjame decirte algo, hay muchísimos hogares que no creía que existía que hierven el agua. Y muchas de esas bacterias, inclusive a altas temperaturas, no fallecen. Sí, hay algunas que son termolables. Exactamente. Bueno, el caso es ese. Se supone, aquí en nuestro país, ahora mismo se ha tratado de regular un poco, pero hay muy pocas regulaciones en base a la realización de las clínicas. Estoy hablando ya en el punto de vista privado. Cualquier persona inicia una clínica en un lugar y luego va comprando y agregando. Y al final hace un gran... Que muchas veces lo que recomiendo en esos casos es que toda clínica, todo centro privado debe ir realizando a medida que inicia sus operaciones lo que se llama un plan director o un master plan de cómo tú vas a crecer. Porque el problema de crecer, una proyección de cómo tú vas a crecer, para que tú en tu proyección vayas organizando el crecimiento del centro. Porque mira, aparte de la importancia de estandarizar los procesos entre uno y el otro, el reflejo de no tenerlo específicamente es económico. O sea, si tú no organizas toda la estructura, cuando digo estructura no hablo de la edificación, sino de todos esos sistemas que convergen uno con otro dentro de un centro sanitario, un hospital, eso te lleva a que tú tienes que emplear más personal, el paciente pasa más mayor situaciones, gasto, más lucha, más gasto, menos eficiencia y como consecuencia también afecta la eficacia al final. Tenemos una llamadita, arquitecto. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas. Una pregunta. ¿Puede incluir el servicio, una construcción sin los debidos procedimientos con el servicio o afectar la salud del paciente? Que se influye, gracias por su llamada, que se influye una mala construcción en los servicios de un paciente. Mira, no solamente una mala construcción puede influir, claro que sí, sino también la elección de materiales contaminantes. Por ejemplo, en el mercado existe diferentes materiales que se usan para revestimiento, como terminación, que emiten factores contaminantes que afectan la salud. Entonces se supone que si tú vas a un centro de salud, lo que espera es salir, si no sano, salir mejorado, y no el tú estar allá, estar consumiendo materiales tóxicos es un poquitito más complicado. Ahora, sí, aparte que si puede afectar la salud, también el otro extremo, una buena organización y un buen diseño del centro de salud, tomando en cuenta cada uno de los parámetros, buscando el bienestar del paciente, también ayuda en la terapia. Por ejemplo, te voy a explicar un detalle simple. Muchos centros tienen totalmente aislado la unidad de cuidado intensivo, pero sin embargo las estadísticas han demostrado que mientras menos aislado, cuando digo aislado no me refiero a la parte aséptica, exacto, sino que el paciente tenga la oportunidad de visualizar el exterior. Por ejemplo, que la unidad de cuidado intensivo tenga una buena vista. Se ha demostrado porque el paciente cuando ingresa a cuidado intensivo pierde la noción del tiempo y él se siente desubicado pero cuando tú le agregas, busca la manera que él
pueda visualizar, tenga una buena vista, tenga la Yo entrada vi de la luz un hospital solar. de Miami, en el área de parto, en el área de parto, había una vista hermosa. Y yo le dije, Dios mío, igualito en mi país. ¿Eso casi igual en mi país? Bueno, eso se está haciendo específicamente es por los datos que se han venido arrojando del beneficio a la salud. O sea, se ha demostrado que el paciente, un alto porcentaje de esos pacientes pueden reducir su estancia en la unidad de cuidado intensivo de una manera sin significativa. perder su orientación y conciencia. No, y no solamente eso, sino que la naturaleza en sí juega un papel en nuestra terapia. No obstante eso es sencillo. Nosotros hablamos con un neurólogo el viernes. El neurólogo dijo, claro, nosotros somos cíclicos. Nosotros tenemos inclusive circadiano. Tenemos tiempos específicos para secretar hormonas que van de acuerdo al momento del día en el cual estemos. Pero, arquitecto, mire que lo vamos a poner a jugárselo un poquito. Dentro de su experiencia, ¿cuál de los hospitales que usted ha visitado cumple más cercano posible los protocolos internacionales en el área de hospital? Porque déjeme aclararlo, ingeniero, nosotros somos latinoamericanos, pero aquí existen países latinoamericanos que cumplen. Entre ellos está Chile, Argentina, Brasil. Inclusive se hablaba de alguna área de Perú que cumplían con los criterios internacionales. ¿Cuáles hospitales de nosotros? Juéguesela aquí en Crónicas de Salud para que nos diga cuáles hospitales cumplen con algunas de los requerimientos internacionales a la hora de construcción. Bueno, mira, lo primero que debo decirte es, una de las cosas que nosotros hemos tratado por medio de entrevistas, por medio de las redes sociales y todo, es de motivar al país que debemos cambiar un poco la forma de cómo se hacen las cosas. Actualmente, si usted verifica, se están construyendo una gran cantidad de hospitales. Muchos, y paralelos. Ahora, si tú te pusieras a verificar dónde se diseñaron, bajo qué esquema se diseñaron, claro, hay unas reglamentaciones que se hicieron específicamente para eso, pero que a la hora de los procesos no es lo que toma en cuenta. Lo que se toma más en cuenta son que las terminaciones, porque si se están construyendo en masas, en gran cantidad, debe tener un tipo de estandarización. Pero una de las cosas y modernizar la estandarización que nosotros tenemos desde el año 00. Ahora, ¿qué pasa? Siempre hemos motivado a que el Estado licite para los profesionales de una forma abierta y pública los hospitales. Eso a mí me sorprende cuando veo las construcciones de hospitales que se están haciendo. ¿Dónde se diseñaron? Bueno, en tal institución del Estado, un departamento que lo está haciendo. Si tú lo investigas en ese departamento, te darás cuenta que probablemente, y es lo más seguro, que ninguno es un especialista en hospitales. Entonces, eso le afecta al país de una manera u otra. Económicamente. Porque cuando tú no organizas el hospital de una manera eficiente, entonces eso le carga más gasto al presupuesto nacional. Tenemos una última llamadita, arquitecto. Crónicas de Salud, buenas. Buenas. Sí. Tuve Encarnación desde Santiago. Hola, ¿cómo está? Saludos. Sí, a sus órdenes. Yo pensé que estaba hablando en CDN. Sí, estamos en CDN, Crónicas de Salud, el programa de salud diario de 3 a 4. ¿Tiene alguna pregunta? Porque me salió la radio, güey. Yo pensé que era... Mira, arquitecto, usted dice algo claro. Nuestro presupuesto es amplio. Siempre he dicho que nosotros podemos invertir y mejorar las estrategias económicas. Entonces, ¿de cuáles de esos hospitales usted dice, bueno, este cumple? Aunque sea, deme dos. Decir que cumple es un poco paradójico. Ahora, de los que he tenido la oportunidad de visitar, uno de los que, visitándolo con sus administradores, pude ver uno que sí trataron de adecuarse un poquitito más a normas internacionales como es la Joint Commission, que fue el que está aquí en Herrera, el Marcelino. El Marcelino Vélez. El nuevo edificio, pude ver que en algunas cosas ellos trataron de estandarizar, específicamente la parte quirúrgica, donde tomaron en cuenta no solamente las presiones de los aire acondicionados, las diferentes clusas, los diferentes procesos. Ellos tomaron en cuenta muchas cosas, buscando la manera de estandarizarlo con la Joint Commission. Siento que sí, aún todavía debe mejorar en muchas otras cosas, pero te podría decir que de los hospitales públicos de la cual he visitado, uno de los que más puedo decir que ha estado en la onda.
En la onda de que vamos a funcionar. Vamos en esa parte. Ay, Dios mío. Por lo menos la edificación esto es terrible. Mire, arquitecto, ya fuera de relajo, de que ha sido muy, muy ilustrativa lo que es la entrevista, hemos aprendido mucho, a pesar de que no sabemos nada de lo que es estructura funcional de los hospitales. Quisiera que usted nos diga dónde podemos localizarlo, sus redes, y al momento de elegir, en mi caso, que estamos construyendo una unidad y que nos asesoramos bien, déjeme decirle, con tráfico de influencia y todo, porque no es a lo loco. Fuimos donde usted para que usted nos ayudara. Sí, claro. Entonces, dígame dónde está ubicado, sus redes sociales y cuál es su especialidad en esta área. Bueno, el teléfono de la oficina es el 809-227-1949. Las redes sociales pueden encontrarnos mi propio nombre, Herli Valenzuela, tanto en Instagram como en Facebook, o buscarnos en el Instagram de la empresa, Ureña Valenzuela y Asociados. Ahí podrían ver más o menos algunas de los proyectos que hemos tenido la oportunidad de trabajar y de asesorar. ¿Y cuál es su especialidad? Bueno, mi especialidad es diseño hospitalario, pero es orientado a la organización y a la gestión de los hospitales. O sea, fue un ¿cómo funciona placer, el hospital? claro que sí, fue un placer estar con usted. No se nos vaya porque tenemos varias cosas. Vamos a darle algunos consejitos para que lo podamos poner. Señor, este tiempo ha finalizado por el día de hoy. Nosotros felices de su audiencia. Vamos a recordar que nuestro querido Reyes Guzmán viene en breve con un programa por excelencia. Y para nosotros, Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.